Hola, vamos a continuar con el parágrafo 217 de la filosofía del derecho. Nuevamente, la reiteración valga para ubicarnos en la estructura de la filosofía del derecho. Estamos en la administración de la justicia, que tiene tres momentos. El momento de el derecho como ley, es decir, como el derecho en sí expuesto como ley, es pasado a su existencia. Y ahora vimos, bueno, 4 parágrafos. Ahora estamos en el 217, que es parte de la existencia de la ley, que tiene que ver con las características de la ley en tanto que existentes. Apuntaban al problema de la universalidad que tiene que tener la ley, el hecho de que tiene que estar puesta de tal manera que sea conocida por todos. Y ahora vamos a un elemento que va más allá del conocimiento. Todo lo anterior, o los dos anteriores parágrafos, tenían que ver con el conocimiento de la ley y del esfuerzo que tienen que hacer las autoconciencias, las voluntades para particulares, para conocer la ley. Pero también tiene que haber un aspecto adicional con la propia existencia de la ley, y es que tiene que tomar a los otros, a su contraparte, a los individuos particulares, a las autoconciencias, tiene que integrarlas, que sea universal, tiene que ver con que sea válido para todos, también con que sea accesible al saber de todos, pero también tiene que integrar el derecho de esas particularidades. Primordialmente se va a referir Hegel al problema de la propiedad. Habíamos visto en el derecho abstracto que forma parte de la particularidad de la voluntad, su particularidad, que tiene derecho a tener propiedad en tanto que es producto, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? Entonces, un poco ese aspecto tiene que reaparecer en la existencia de la ley, que tiene que integrar ese derecho de la particularidad, pero no de un particular, sino de todas las particularidades, y eso implica que tenga una cierta forma. Un poco Hegel aquí de lo que va a hablar es de la necesidad de estos formalismos, ¿no? Uno pensaría que si somos seres humanos libres y no hay maldad o mala fe en nosotros, no tendría por qué haber tanto formalismo, pero hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de la forma en la que nos relacionamos unos con otros, por ejemplo, en el ámbito de la vida ética, por ejemplo, familiar o de los amigos, donde no es necesario ese tipo de formalismos porque hay confianza que se ha formado de manera ética, sino que estamos hablando de la relación, primordialmente del desarrollo del sistema de las necesidades, donde tenemos tratos con gente que no podemos saber más que en el acto, por ejemplo, del intercambio, y nunca más sabemos de ellos, en el que no tenemos que conocer a todos, toda su historia de vida, sino que tienen que estabilizarse las relaciones de ese tipo de individuos, y se realizan por eso reguladas por estas leyes, ¿no? Y un poco por eso se apunta a estos formalismos, ¿no? Del derecho, ¿no? Que apuntan a la preservación del derecho particular, pero no de uno, sino de todos. Si no, estaríamos hablando de privilegios, ¿no? Y bueno, vamos a viendo lo que dice entonces este parágrafo, ¿no? El cuerpo del parágrafo es un poquito más largo que los anteriores, quedan muy cortitos, y bueno, lo que leemos es lo siguiente. Así como en la sociedad civil el derecho en sí se convierte en ley, que es un poco el camino que hemos recorrido para este punto donde el derecho deviene existente, o expuesto más bien como existente, así también la procedente existencia concreta, inmediata y abstracta de mi derecho individual está pensando en la propiedad, en la forma en la que la voluntad hace necesario, pone como necesario que sea propietario, que viene del derecho abstracto. Esos dos momentos, si bien el anterior está expresado en cómo se pone como ley, acá también tenemos que recuperar todo ese despliegue, porque tiene que tener un significado en este contexto, ¿no? Y dice, así como la sociedad civil, el derecho en sí se convierte en ley, así también la precedente existencia concreta, inmediata y abstracta de mi derecho individual adquiere el significado del ser reconocida como de una existencia concreta en la voluntad y en el saber universal existentes, ¿no? Las adquisiciones y las acciones sobre la propiedad tienen que ser, por tanto, emprendidas y dotadas con la forma que les da
existencia. La propiedad, dice, se basa entonces en el contrato y en las formalidades que le hacen susceptibles de demostración y jurídicamente válidas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, primero que los momentos anteriores pone un correlato, así como el derecho en sí de la sociedad civil se ponía como ley, así también el momento anterior que está puesto en el derecho abstracto de la voluntad particular que hace necesaria, pone como su derecho el ser propietario. Bueno, eso tiene que reaparecer también con un nuevo sentido en este punto, ¿no?, de la existencia de la ley. Y ese nuevo sentido, ese nuevo significado es que tiene que reaparecer, pero ya no como una simple relación entre dos voluntades que hacen un contrato, sino que tiene que estar regida por una ley, y entonces se tienen que articular esos actos particulares con esa universalidad de la ley, y eso es lo que hace que sea necesario que ese contrato tenga formalismos, tenga ciertas características específicas, ¿no? Punta una especie de vinculación de esos dos órdenes, ¿no? Las acciones regidas por la voluntad de quienes hacen el contrato, y después que ese contrato sea accesible a la forma universal de la ley, ¿no? Y sus resultados son los formalismos, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios que estén en todo contrato? ¿Cuáles son las reglas que tiene que cumplir? Hace que esto se vuelva aparentemente muy mecánico, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ya no basta, como va a decir en el agregado, parecería que ya no se confía en los seres humanos, ¿no?, en la voluntad, en la decisión de los particulares. Puede estar ese elemento en juego, pero su razón de ser no sería únicamente la desconfianza, sino tendría que ser más bien esta adecuación de esos actos particulares con la forma universal de la ley, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a encontrar en la nota, ¿no? Los modos y títulos de adquisición originarios se está refiriendo a la toma de posesión, como uno podría pensarla en un mundo aún no completamente desarrollado en un sistema de necesidades modernos. Llego aquí y aquí me quedo a vivir. Es decir, esas formas inmediatas de adquisición, dice, ya no son posibles, ¿no? Ya no existen, han desaparecido propiamente de la sociedad civil y se presentan solo como contingencias singulares o momentos limitados. Pueden pasar cosas de ese tipo, pero ya no son la norma, ¿no? Se puede ir, dice, apunta aquí Hegel al parágrafo 54 y siguientes para ese tipo de adquisición originaria, ¿no?, o pre-sociedad civil, ¿no? Más bien, al contrario, en la sociedad civil ya todo tiene que regirse por el intercambio en el que están en juego las voluntades, ¿no? Es decir, mediante contratos, ¿no? En parte, continúa la nota, es el sentimiento que queda en lo subjetivo. En parte es la reflexión que se atiene a lo abstracto de sus esencialidades, lo que rechaza las formalidades. Que el entendimiento muerto, por su parte, puede mantener de nuevo contra la cosa y multiplicar hasta el infinito, ¿no? Como diciendo, bueno, hay una cierta justificación en el individuo en rechazar, o en no dejar, en sentir cierto desprecio o cierto cansancio por esos formalismos. Agotador tener que estar siempre teniendo que cumplir con todos esos formalismos. También puede servir por otro lado con una terquedad del entendimiento que diga, bueno, entonces hay que rechazar el derecho en cuanto tal porque tiene esos formalismos, ¿no? Pero tiene que ver con la naturaleza de la cosa, que es un poco lo que veíamos en el parágrafo, con que tiene que haber una adecuación con la universalidad de la ley. Por eso dice que, por lo demás, radica en la marcha de la formación Bildung, el conseguir pasar desde la forma sensible e inmediata de un contenido, con largo y penoso trabajo, a la forma de un pensamiento y por tanto a una expresión simple que le sea adecuada. De manera que, en la situación de una formación jurídica tan solo incipiente, las solemnidades y formalidades son de mayor alcance y valen como la cosa misma, más que como un símbolo, ¿no? Es el propio desarrollo. Seguramente en la vida familiar o en cualquier relación ética no es necesario este tipo de formalismos, pero en la vida de la sociedad sí, por eso dice, es el propio despliegue, el propio desarrollo en la formación de este tipo de sociedades la que hace que este tipo de formalismos
se vuelvan cada vez más generalizados, ¿no? Pero dice, de ahí que también en el derecho romano se han conservado una cantidad de determinaciones y particularmente de expresiones provenientes de las solemnidades, en lugar de haber sido sustituidas por las determinaciones del pensamiento y por su expresión. A propósito de esto, podríamos decir que en sociedades premodernas también existen formalismos, pero apuntan, allí sí parece ser a la pura desconfianza, ¿no? Por ejemplo, la introducción de juramentos en las relaciones de vasallaje es sabido que eran de vital importancia, ¿no? Jurar solemnemente, por ejemplo, teniendo como testigo a Dios, o jurar solemnemente para que el vínculo sea más potente, apunta al hecho de que esos vínculos podrían quebrarse muy fácilmente, ¿no? Acá el formalismo no tiene esa función en el sentido de poner las manos sobre un libro sagrado, etcétera, sino más bien tiene que ver con los formalismos de tipo, tiene que haber forzosamente un contrato por escrito, tiene que haber un testigo, se tiene que presentar el título de propiedad. Me parece que es a los formalismos de ese tipo a los que apunta este parágrafo, y no a los formalismos o a las solemnidades del mundo antiguo, que más bien intentaban cubrir la falta de un universalismo puesto por la ley, ¿no? Que vale para todos, ¿no? En el agregado va a dar algunos elementos más sobre este tema de la formalidad, ¿no? La ley es el derecho puesto como lo que era en sí, ¿no? Es decir, un poco como intentando resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? La ley no es nada más la idea del legislador, sino que tiene que ser, o tiene que tener el contenido de lo que ya de por sí era en sí en la idea del derecho, ¿no? Tiene que ser puesto ese en sí, ¿no? Por eso un poco la idea de la propiedad que está en las leyes, en cierto modo está poniendo lo que ya era en sí, por ejemplo, en la idea de propiedad que estaba en el derecho abstracto, ¿no? Yo poseo algo, continúa el agregado, tengo una propiedad de la que he tomado posesión porque carece de dueño. Esto debe ser aún reconocido y puesto como mío, es decir, tiene que ser recuperado en el derecho, tiene que ser reconocida en las leyes puestas ya, ¿no? No en el derecho en sí, sino también en la ley, ¿no? Por ello aparecen en la sociedad formalidades con referencia a la propiedad, ¿no? Se colocan cercas como un signo para el reconocimiento de los otros, se llevan libros hipotecarios, catálogos de propiedad. Por eso decía hace un rato, es a estos formalismos a los que se refiere, ¿no? Al hecho de que si tienes una propiedad tenga que estar registrado forzosamente en un registro de la propiedad, ¿no? No al formalismo, por ejemplo, de un juramento, ¿no? Como en el medievo, por ejemplo, ¿no? En la sociedad civil, la mayoría de las propiedades se basan en el contrato, cuyas formalidades están firmemente determinadas, ¿no? Esto no tiene que estar forzosamente de acuerdo a las dos voluntades, etcétera, ¿no? Es probable que se miren con antipatía estas formalidades, que se crea que solo existen para las autoridades, para que las autoridades recauden dinero. Es como una posición que no puede uno negar de inmediato, ¿no? Bueno, me piden que me registre, pero me cobran una cantidad específica, y pareciera que ese es el fundamento último, ¿no? Seguramente tiene peso en ciertos estados particulares, pero no por ello esa formalidad está injustificada, ¿no? Diría Hegel. Se las puede también considerar como algo ofensivo y como un signo de desconfianza en la medida en que se deja de regir el dicho un hombre a una palabra, ¿no? Siendo solamente con la palabra debería de bastar, ¿no? Otra vez, si fuera una relación ética, seguro que sí, basta con expresar la voluntad, pero en este caso ya no es tan sencillo, en particular porque esta ley que ha sido puesta surge del desarrollo del sistema de necesidades, ¿no? No puedo confiar en la palabra de una persona que he visto apenas el día de hoy, ¿no? Pero no es un problema de una desconfianza universal, sino de que son infinitud de relaciones que tienen esa misma estructura y por lo tanto la ley tiene que considerar eso, ¿no? Y por eso se justifican estas formalidades. Pero lo esencial de la forma es que aquello que es en sí justo sea también puesto como tal, como justo, ¿no? Mi voluntad es una voluntad racional, tiene validez y esta validez debe ser reconocida por los otros. Y los formalismos apuntan justamente a
poner de forma externa lo que es mi propia voluntad, ¿no? Y acá todavía se agrega algo más, que es, y tienen que estar adecuados a esa ley existente, ¿no? Aquí tiene que desaparecer mi subjetividad y la de los otros. O sea, no es que desaparezca, sino, o yo interpreto que más bien no puede ser el fundamento de esas acciones, ¿no? O más bien, están allí, pero lo que se tiene que poner en consideración es la forma en la que ha sido externalizada esa voluntad, ¿no? Y la voluntad debe alcanzar seguridad, firmeza y objetividad, lo cual solo puede conseguirse por medio de la forma, ¿no? Yo puedo querer estar de acuerdo con realizar tal contrato, pero no puede quedarse en mi pura interioridad, sino que tiene que ser puesta, por ejemplo, por escrito, ¿no? Tiene que estar firmada, ¿no? Y ese formalismo es del que está hablando en este parágrafo 217. Otra vez, si pudiéramos resumir el sentido del 217, es que es una característica de la ley en sí que ha sido puesta como existente, adquirir todas las características de lo existente, ¿no? Y como existente también es ella algo por sí misma que debe adecuarse a la universalidad propia de la exigencia del derecho, a los otros que lo deben de conocer, al objeto que va a regir y también a respetar las particularidades, y aquí es donde se agrega este carácter de los formalismos, ¿no? Hay una justificación para esas formalidades propias del derecho que rige el sistema de necesidades y todo lo externo de las acciones humanas, ¿no?